Las hernias, en su gran mayoría, van a ser del lado izquierdo, siendo las del lado derecho muchísimo más raras. El defecto en sí no es un mayor problema al nacimiento, ya que este se puede reparar. Sin embargo, durante el desarrollo embrionario, los pulmones se ven comprometidos por las vísceras que van a comprimir el pulmón, y estos bebés van a padecer al nacimiento de insuficiencia respiratoria y de hipertensión pulmonar. Los que logran sobrevivir van a padecer una morbilidad a largo plazo bastante considerable. Al día de hoy, a pesar de nacer en centros de tercer nivel con toda la tecnología y con un manejo postnatal estandarizado, la mortalidad en la hernia cuando se descarta cualquier otra patología sigue siendo de un 30%, y esto contrasta demasiado con un 70% reportado en algunas series en Latinoamérica. Vamos a enfocarnos a lo largo de esta plática únicamente en estos pacientes con hernia diafragmática aislada, es decir, se descartó cualquier otra patología. Es muy importante que en el diagnóstico prenatal descartemos estas patologías asociadas, ya que pueden existir más o menos en un 40 o un 50%. Hay que hacer un ultrasonido estructural detallado, idealmente una resonancia magnética para que nos ayude a descartar cualquier otra anomalía estructural, y debemos de hacer siempre estudios genéticos, idealmente microarreglos, ya que pueden detectar hasta un 9% de anomalías extra que se les pudieran pasar con un cariotipo convencional. A lo largo de mi plática van a encontrar algunos códigos QR de algunos papers que considero importantes que puedan leer, por lo cual los invito a descargar, a sacar su teléfono y activar la cámara, y con eso pueden acceder a estos papers. Eso es lo que vamos a ver en el diagnóstico de nuestra consulta, ¿no? Una paciente que en el corte de las 4 cámaras vemos este feto que tiene visible la burbuja gástrica al nivel del corazón, y con eso podemos decir que es una hernia del lado izquierdo y con presencia también de herniación hepática. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. ¿De qué manera podemos brindarle nosotros consejería a la paciente sobre el estado de su bebé? Principalmente con 2 marcadores y un tercero que nos puede llegar a ser de ayuda. Nuevamente, aquí tienen estos códigos QR de estos 2 papers que considero muy importante lean. El primer marcador y el más importante es el tamaño del pulmón contralateral a la hernia, lo que nosotros llamamos Observed to Expected Lung to Head Ratio, y con este marcador vamos a poder nosotros determinar el grado de hipoplasia pulmonar. El segundo marcador que nos habla de supervivencia es la presencia o no de hígado en el tórax, simplemente como un marcador binario, hígado arriba sí, hígado arriba no. Y el tercer marcador es la presencia del estómago en el tórax, y esto nos va a hablar principalmente de ser un marcador secundario, es decir, al ver el estómago, lo más frecuente es de que también veamos la presencia del hígado. ¿Y cuál es la relevancia de ver el estómago? Es que es mucho más fácil ver el estómago como una estructura anecoica que identificar realmente el hígado, el cual pudiera tener una ecogenicidad similar a la que tiene el pulmón, nos pudiéramos llegar a. Esa es la manera en que nosotros hacemos este marcador para medir el área pulmonar. Delineamos el área del pulmón contralateral a la hernia y lo dividimos sobre la circunferencia cefálica. Y si nosotros hacemos el ejercicio del tamaño pulmonar que tiene nuestro bebé con hernia diafragmática y lo dividimos sobre el mismo tamaño que debería tener un bebé que tiene sus pulmones normales, en este caso si hacemos un ejercicio y si nuestro feto con hernia tiene un 25% del área pulmonar que le correspondería, estamos hablando que este es un feto con una hipoplasia pulmonar severa, por ende candidato a cirugía fetal. Este es el algoritmo de predicción que utilizamos nosotros en Europa, en la mayoría de los centros que también se utiliza, y el que se utilizó a lo largo del Total Trial, que es el estudio randomizado para evaluar la eficacia de la cirugía fetal para hernia diafragmática. Dividimos de acuerdo al tamaño pulmonar y a la presencia o no del hígado en el tórax a las hernias en severas, moderadas y leves. Y como pueden ver, entre menor es el grado de hipoplasia pulmonar, obviamente mejor la sobrevida. Las hernias severas sobrevive alrededor de un 25% o menos en las series reportadas, las hernias moderadas más o menos un 50 o un 60%, y las hernias leves tienen mucho mejor pronóstico, arriba del 80% sobreviven.
Sin embargo, esto contrarresta mucho con lo reportado en algunas series latinoamericanas, en las cuales las hernias severas prácticamente con manejo expectante, es decir, sin cirugía fetal, ninguna sobrevive. Las hernias moderadas sobrevive la mitad de la mitad, es decir, alrededor de un 25 o un 40% más o menos, y las hernias leves mejor un poco el pronóstico, sin embargo, deja mucho que desear y no es el óptimo a lo que encontramos en algunos centros en otros lados del mundo. Estas diapositivas se las pongo nada más para ejemplo. Realmente el problema está en algunos lugares, en algunas series de Latinoamérica, ya que en el resto del mundo la hernia se comporta más o menos de la misma manera, y también tenemos centros en Latinoamérica, en Argentina, y también tenemos un centro chileno donde tienen sus series reportadas con un pronóstico similar al del otro lado del mundo. Entonces, realmente lo principal que se debe de hacer en el manejo de la hernia diafragmática está al día de hoy en la terapia intensiva neonatal. Ese es un punto que quiero recalcar mucho. En cuanto a la odisea de la cirugía fetal para la hernia diafragmática, desde el 2002 se realizó la primera oclusión traqueal en Europa, en esta foto que es histórica, en la cual pueden reconocer al doctor Kypros Nicolaides, al doctor Eduardo Gatacós de Barcelona y a mi jefe, el doctor Jan de Pres, de aquí de Bélgica, que realizaron este primer procedimiento. El año pasado, a finales, donde se publicó por primera vez que la cirugía fetal deja de ser una terapia experimental, ya que mejora la sobrevida en candidatos selectos para este tipo de procedimiento. Este fue un día muy importante para nosotros, ya que pues, es el trabajo prácticamente de toda la vida de mi jefe, el doctor Jan de Pres, y pues para nosotros como centro también fue muy importante, ya que somos realmente el centro de referencia en el mundo para este tipo de procedimientos. Esta cirugía se llama oclusión traqueal. En sus siglas en inglés le decimos FITO, Fitoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion. Anestesia local para la madre, en algunos casos se puede utilizar bloqueo, sin embargo en la gran mayoría es con anestesia local. Se introduce un instrumento 3 milímetros y lo que se hace prácticamente es una intubación perfecta. Colocamos un pequeño balón de látex y este balón lo vamos a inflar y lo vamos a dejar obstruyendo la tráquea. ¿Y por qué mejora la sobrevida? Bueno, los pulmones en vida fetal siempre producen líquido, y al verse este líquido obstruido o no poder salir, estos pulmones van a expandirse, van a inflarse, por lo cual van a crecer en tamaño y va a mejorar el pronóstico de este bebé. Esta cirugía, en el contexto del Total Trial, que es este estudio randomizado que ya les he mencionado, se hizo en dos puntos distintos para las hernias severas y las hernias moderadas. Esto con el fin de evitar la prematuridad que toda cirugía fetal conlleva, y las hernias moderadas, al tener mejor pronóstico, les dije 50-60% aproximadamente, pues se trató de evitar esta comorbilidad, llevándolas esta cirugía un poco más cercana a término. Este es un procedimiento que en manos expertas se lleva menos de 10 minutos y administramos anestesia fetal para inmovilizar al feto durante el procedimiento. Ya teníamos algunos indicios en algunas series publicadas en Latinoamérica por el doctor Rogelio Cruz Martínez, también en otros lugares en Brasil, e inclusive una revisión sistemática donde nos indicaban que este procedimiento podía funcionar. Tenemos además otros indicadores que nos hablan de sobrevida, es que la edad gestacional al nacimiento, obviamente, nacer más cercano a término es mejor. Si naces prematuro, disminuye la sobrevida. Y lo otro es retirar el balón por lo menos 24 horas antes del nacimiento. Y aquí quiero hacer hincapié, ya que no es válido retirar el balón por un exit programado. ¿Por qué? Porque esto disminuye la sobrevida de estos bebés. En la oclusión traqueal para las hernias con hipoplasia pulmonar severa, el pronóstico mejora de un 15 a un 40%, lo cual es bastante significativo. Sin embargo, en el Total Trial, para las hernias moderadas, únicamente la mejoría fue de un 50 a un 63%, y esto no alcanzó la significancia estadística que, para concluir que en la hernia moderada, ahí en ese tipo de trial que se hizo, no se pudo concluir esto de manera favorable. Sin embargo, les voy a explicar por qué fue esto. En las hernias, como ya les dije,
severas contra las hernias moderadas, se colocó el balón en puntos diferentes. Entonces las hernias moderadas tuvieron menos tiempo el balón, tuvieron menos tiempo para permitir que estos pulmones crecieran. Mejoramos los nacimientos prematuros, efectivamente, pueden ver, un 40% de las hernias severas tuvo nacimientos prematuros, comparado contra un 20% aproximadamente en las hernias moderadas, que se puso el balón un poco de manera tardía. ¿Pero a costa de qué? A costa de crecimiento del pulmón. En un paper que se publicó hace unos meses en el American Journal, donde se juntaron los datos de estos dos clinical trials, de la hernia moderada y el de la hernia severa, se concluye que la oclusión traqueal mejora para los dos grupos y que únicamente el efecto fue el haber colocado el balón de manera tardía. Como pueden ver aquí, el crecimiento pulmonar cuando se puso el balón de manera temprana fue prácticamente el doble que cuando se puso de manera tardía. Ahora vamos a pasar a la hernia derecha, ya que todo lo que habíamos hablado para oclusión traqueal, cirugía fetal, marcadores, era para las hernias izquierdas. ¿Cuál es el problema en la hernia derecha? Los predictores convencionales, como la herniación del hígado y el estómago, no funcionan. Lo único que nos queda es el tamaño pulmonar. ¿Y por qué digo que no funcionan? Pues porque prácticamente todos los fetos con hernia flemática derecha tienen herniación del hígado. Entonces esto no se puede utilizar como marcador. Y por el contrario, la herniación del estómago es tan rara que tampoco lo podemos utilizar como marcador. Publicamos hace 2 años aproximadamente en la revista Ultrasound este paper, en el cual es el estudio multicéntrico con mayor número de casos en oclusión traqueal en hernia diafragmática derecha, donde se concluye que la cirugía fetal para estas hernias también funciona. De un 15% de manejo expectante, aumenta la sobrevida hasta un 45% cuando el tamaño pulmonar es por debajo de un 45% del área que le correspondería a ese bebé. Entonces, podemos concluir que la cirugía fetal para la hernia funciona tanto en hernias izquierdas y hernia derecha. ¿Cuál es el problema actual de la técnica para la oclusión traqueal? Es que se necesita una segunda cirugía o un procedimiento invasivo para retirar el balón. ¿Por qué? Por 2 razones principalmente. Una, el bebé no puede respirar al nacimiento con la tráquea obstruida. Y 2, si dejamos ese balón nosotros obstruyendo la tráquea por mucho tiempo, va a haber depresión de los neumocitos tipo 2, por lo cual no va a haber suficiente factor surfactante. Entonces hay que retirar el balón idealmente in útero a las 34 semanas para evitar el retiro de balón no planeado, que aparecen a las 34 semanas, que son 1 de cada 4 aproximadamente, y este es un procedimiento que es de los más difíciles en cirugía fetal. Se requiere un equipo disponible a cualquier hora del día y todos los días de la semana que tenga experiencia para retirar un balón por todos los medios disponibles. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando los retiros de balón se intentan en centros que no tienen la experiencia suficiente, llega a ser letal hasta en un 30% de los casos. ¿De qué manera podemos retirar el balón? Bueno, haciendo una punción guiada por ultrasonido, viendo el balón por ultrasonido, introduciendo una aguja. Podemos hacer una segunda fetoscopía, como el video del medio, o podemos hacerlo en los casos en los cuales ninguno de las dos anteriores se puede realizar. Se puede realizar un EXIT. Último caso, se puede hacer una traqueoscopía postnatal y retirar el balón de manera urgente, pero esto únicamente se deja para cuando ninguno de los anteriores puede llegar a ser posible. La solución: a lo largo de mi doctorado tuve la oportunidad de probar esta nueva tecnología que se llama Smart Tracheal Occlusion. Es un nuevo balón inteligente para hernia diafragmática, el cual puede retirarse de manera no invasiva, segura y fácil al acercar el balón, el feto, la paciente, a una resonancia magnética de cualquier tipo de la que tienen en sus hospitales. Ahí me encuentro yo en el video de la derecha haciendo la demostración de lo que tiene que hacer una paciente para hacer el retiro de balón de esta manera. Este es un trial que ya iniciamos en el Hospital Universitario de Lovaina, donde me encuentro, y en el Hospital Universitario de París. Este se llama Smart Mobile Trial.
y pues actualmente nos encontramos reclutando pacientes para este estudio. Estas son unas fotos que se hicieron el primer día de la colocación del balón en septiembre del año pasado. Y realmente estamos muy entusiasmados, ya que esta tecnología va a verse reflejada inmediatamente en una mejor aceptación de la técnica, en mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que normalmente recomendamos que los pacientes se queden en la misma ciudad donde está disponible este equipo de expertos, donde se les colocó el balón. Entonces, al comprobarse que esta cirugía ya no será necesaria, probablemente la paciente pueda regresar a su centro de elección. Quiero concluir con que estas son cirugías de mínima invasión, pero que tienen que ser realizadas por manos expertos. Aquí les estoy poniendo un video de una fetoscopía para oclusión de balón que se realizó hace unos meses aquí en Lovaina, en las manos más expertas, y lo único que pueden ver es sangrado. Entonces, realmente estos procedimientos no dejan de ser de alta complejidad y requieren de un entrenamiento muy necesario. ¿Dónde estamos ahora? Podemos brindar consejería individualizada para los pacientes. La oclusión traqueal aumenta la sobrevida en ambos hernias, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y el futuro es poder realizar un balón, retirar un balón de manera fácil y no invasiva, además de otro tipo de procedimientos que estamos investigando nosotros en nuestro centro en Lovaina, como son una terapia transplacentaria, administrar sildenafil para mejorar esa remodelación vascular que tienen estos bebés. Se traduce en hipertensión pulmonar al nacimiento. Eso se encuentra en experimentación, no se lo den a sus pacientes embarazadas, pero esperemos traerles muy buenas noticias dentro de pronto. En nombre de My Fetus Fetal Surgery Center, la Cabalón, y para mí es muy gratificante poder decir que ya voy a estar después de 5 años de regreso en mi país. Vamos a estar en Ciudad de México, en un centro llamado Fetal Medic. Ahí tienen el correo de contacto, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos a sus órdenes, siempre dispuestos a colaborar. Muchas gracias.